nosotros observamos a la materia en sus tres fases, como es el caso de los sólidos, líquidos y gases. Sin embargo, nuestro enfoque que vamos a continuación a desarrollar va a ser el estudio de los fluidos, pero el estudio de los fluidos en reposo. O sea, lo que vamos a analizar a continuación va a ser los efectos que va a producir los fluidos en su estado de reposo. Oye, pero hablamos de fluidos. ¿Quiénes son fluidos? ¿Un sólido será un fluido? ¿Un gas, un líquido será un fluido? ¿Qué diferencia hay entre un fluido y un sólido? Vamos a ver a continuación. Los sólidos, a diferencia de los fluidos, por ejemplo, si nosotros agarramos una regla, este sólido está conformado por miles de partículas, las cuales presentan un orden y a la vez también esas partículas están gobernadas por fuerzas de cohesión tan intensa que no permite la separación de partícula a partícula. Si yo, por ejemplo, agarro el sólido y lo dejo caer, este sólido inmediatamente empieza a moverse llevando a todo el conjunto de partículas. Algo que no va a ocurrir en los fluidos. O sea, si acá hay un orden, en los fluidos será el caso contrario. Es decir, las partículas en un fluido están pues desordenadas, ubicadas pues todas ellas al azar, y además también esa unión de partícula a partícula está gobernada por fuerzas de cohesión tan débiles que hace posible que las partículas se puedan deslizar una respecto a la otra y cambiar de posición. Imagínate. Oye, acá las partículas no se mueven una respecto a la otra. Es decir, hay una fuerza de cohesión enorme. En cambio, en los fluidos, esas partículas se pueden deslizar una respecto a la otra. ¿Por qué? Porque la fuerza de cohesión es débil. Inclusive también, si nosotros de repente queremos separar las partículas, tengo que aplicar fuerza de gran intensidad, cosa que no va a ocurrir en los fluidos. Si por ejemplo yo acá tengo un fluido, que es un líquido, y yo le aplico pequeñas cantidades de fuerza, puedo separar las partículas. Es decir, puedo realizar una pequeña separación con pequeñas cantidades de fuerza. Puedo dividir al fluido en dos. Si observas bien, estoy dividiendo el fluido. Puedo separar las partículas del fluido con pequeñas cantidades de fuerza. Entonces, esa es la diferencia entre un fluido y un sólido. Ahora bien, ¿quiénes son fluidos? Son tanto los gases como los líquidos. Entonces, resumiendo, los fluidos son todas aquellas sustancias cuyas partículas se mueven y cambian de posición con facilidad. Además, los fluidos se pueden deslizar con poca resistencia por efecto de fuerzas tangenciales, cosa que no ocurre pues en los sólidos. Si nosotros agarramos una regla, lo colocamos sobre la mesa, la regla quedará en la mesa. Pero si agarramos un fluido y lo soltamos sobre la mesa, lo que vas a observar es que ese fluido, ese líquido, empieza a deslizarse sobre la mesa. Es decir, las partículas se mueven con facilidad, a pesar de que hay pequeñas cantidades de fuerza que se oponen pues, al deslizamiento de las partículas. Entonces, esa es la diferencia entonces entre un fluido y un sólido. Sin embargo, cuando tú hablas de fluidos, nos abocamos pues al estudio de los gases y los líquidos. Pero, ¿qué diferencia hay entre un gas y un líquido? Ojo, que los fluidos no tienen forma definida. Por ejemplo, el sólido ya tiene una forma definida. En cambio, los fluidos no tienen la forma definida. Entonces, ¿habrá una diferencia entre un gas y un líquido? Ambos son fluidos, pero ¿cuál es la diferencia? Veamos acá a continuación. Líquidos y gases. Ambos se deforman con facilidad, o sea, se deforman fácilmente. Se pueden deformar fácilmente. Ambos
adoptan la forma de recipiente que los contiene. Es decir, si por ejemplo yo tengo esto de acá en un recipiente y de repente lo introducimos acá, ¿qué hace este fluido? Va adoptando la forma de este recipiente. Mira, todo desordenado, un recipiente de repente por acá chancado, golpeado, pero ¿qué hace el fluido? Inmediatamente adopta esa forma, ¿no? Cosa que también lo hacen los gases. Pero acá viene la diferencia ahora. Es que los líquidos presentan un volumen constante. Por ejemplo, yo agarro acá, si yo tuviera 50 mililitros de agua y lo introduzco acá, esos 50 mililitros va a permanecer constante, cosa que no va a ocurrir en los gases. Si por ejemplo yo tengo 50 mililitros encerrado en un recipiente y de pronto eso de ahí lo introduzco en un recipiente más grande, inmediatamente lo que hace ese gas es adoptar la forma de todo ese recipiente y sus moléculas se empiezan a expandir. Entonces, quiere decir que los gases no tienen pues un volumen definido, ¿no? Es decir, su volumen va a depender del recipiente que lo contiene. Segundo o tercero, los líquidos presentan una alta densidad y son prácticamente incomprensibles. Mira, una alta densidad, ¿no?, en comparación a los gases. Por ejemplo, la densidad del agua es aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. Pero si lo mandamos en kilogramos, sería aproximadamente 1000 kilogramos por metros cúbicos. En cambio, del gas, del aire, en condiciones pues de 20 grados Celsius, es aproximadamente 1,2 kilogramos por metros cúbicos. Imagínate, baja densidad. Entonces, presentan baja densidad y son altamente comprensibles. Es decir, los gases se pueden comprimir. En cambio, en los líquidos son prácticamente incomprensibles. ¿Qué más? Los líquidos presentan superficies libres. Por ejemplo, si tenemos por acá un recipiente con un cierto líquido, aquí está la superficie libre del líquido. Miren en la parte superior, superficie libre del líquido. En cambio, los gases no van a presentar superficies libres. Esto porque las moléculas al liberarse adoptan la forma del recipiente y, por ejemplo, si tengo acá un recipiente, una bolita que contiene gas y por acá tengo otra bola y eso de ahí lo introduzco acá, este gas, inmediatamente las moléculas empiezan a adoptar la forma del recipiente. Entonces no van a presentar superficies libres. Veamos ahora lo que es la densidad. Cuando tú hablas de densidad, hablas de una cantidad de masa contenida en una unidad de volumen. Ahora, si la masa está distribuida en todo ese volumen de forma homogénea, entonces esa densidad también será, en este caso, homogénea. Pero ¿cómo se calcula la densidad? La densidad se va a determinar como la masa por unidad de volumen. Masa entre unidad de volumen. Ojo, hay que tener cuidado cuando hablamos de densidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir la densidad de un sistema, ¿no? Oye, ¿cómo se determina entonces la densidad de un sistema? Como la masa de ese sistema dividido con todo el volumen del sistema. Y otra cosa es decir la la densidad del sólido, la densidad del hierro, la densidad de la plata, la densidad del cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya hay un volumen que contiene pues una masa definida en todo ese volumen, entonces significa que la densidad va a ser uniforme. Pero imagínate tú, yo tengo un volumen en el cual la masa no estuviera pues, distribuida de manera uniforme. Estuviera distribuida pues, por acá una partícula, por acá otra y dejando especies de vacíos.
Entonces, en ese caso, la densidad no va a ser uniforme, será una densidad variable, será una densidad de todo el conjunto. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque una cosa es que yo quiera determinar la densidad de un sistema conformado por diversos tipos de partículas, y otra cosa es hablar la densidad pues de un sólido cuya distribución sea pues de forma homogénea en todo el volumen, es decir, la masa distribuida en todo su volumen. Por eso es que cuando hablamos de densidades, tanto el agua, el aluminio, el mercurio, el oro, la plata, el cobre, el plomo, etcétera, etcétera, ya presentan pues una densidad definida, ¿no? En este caso, el agua es aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico. El aluminio es 2,7 gramos por centímetro cúbico. En cambio, el mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Y el oro, 19,3 gramos por centímetro cúbico, aproximadamente, ¿no? Sin embargo, si nosotros lo queremos convertir a kilogramos por metro cúbico, debo multiplicar por 1000. Oye, si a esto le multiplico por 1000, entonces significa que la densidad del agua vale 1000 kilogramos por metros cúbicos. El aluminio sería multiplicado por 1000, 2700 kilogramos por metros cúbicos. El mercurio multiplicado por 1000, 13600 kilogramos por metros cúbicos. Y lo mismo con respecto al oro, que es 19300 kilogramos por metros cúbicos. Esto si nosotros queremos convertir, digamos, en este caso de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metros cúbicos. Hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque cuando se trata de resolver problemas, nos van a dar las densidades mayormente en gramos por centímetro cúbico. Por ejemplo, la densidad del aceite, en un ejemplo, ¿no?, es 0,8 gramos por centímetros cúbicos. Entonces, eso mismo hay que convertirlo al sistema internacional, es decir, en kilogramos por metros cúbicos, lo cual significa que ese 0,8 hay que multiplicarlo por 1000. Y si tú lo multiplicas por 1000, entonces sería 0,8 por 1000, sería 800 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, mayormente cuando trabajamos y vamos a calcular o vamos a efectuar cálculos, todo trabajamos en el sistema internacional, ¿correcto? Entonces, ya sabemos cómo se determina la densidad, es masa por unidad de volumen. Muy bien, hablemos de la presión. ¿Qué entendemos por presión? La presión es una magnitud escalar que mide la distribución de fuerzas perpendiculares sobre una superficie. Imagínate tú un bloque descansando sobre una superficie horizontal. Aquí lo que voy a colocar es el peso del bloque. ¿Cuántas veces hemos graficado el peso? Oye, pero ¿qué sucede en el contacto del bloque con la superficie? Debe haber algo. Si nosotros hacemos una pequeña separación imaginaria, lo que vamos a apreciar por acá es que el peso del bloque está direccionado hacia abajo. Sin embargo, mayormente, nosotros continuamente graficamos la fuerza normal hacia el bloque. Pero resulta que la fuerza normal proviene justamente de la distribución de pequeñas cantidades de fuerza sobre la superficie. Y acá, de acuerdo al principio de acción y reacción, mire lo que va a suceder. Acá está la fuerza, que no es más que esa fuerza que surge de las pequeñas distribuciones. Aquí está entonces la fuerza normal, sino que esta fuerza normal lo hemos distribuido en toda la región de la superficie. ¿Y cómo voy a determinar yo la presión? Ah, interesante, porque esto de acá corresponde al área de contacto. Área de contacto entre el bloque y la superficie. Entonces, esa presión se va a calcular como la fuerza normal, que es la fuerza perpendicular, dividido con el área de contacto. Entonces, de esta forma estoy calculando la presión.
Pero ¿en qué se mide la presión? La presión lo vamos a medir en pascales. Para este ejemplo me piden determinar la presión que ejerce el bloque cúbico, cuya arista es 0,2, sobre la superficie. Yo te pregunto acá, si la arista del cubo es 0,2, ¿cuánto vale el área de contacto? Oye, sí o no, el área de contacto sería, aquí lo vamos a colocar, ¿eh? Sería área igual lado elevado al, pero ¿cuánto vale el lado? 0,2. Y 0,2 elevado, 0,2 por 0,2, sí o no sería 0,04 metros cuadrados. Ya tenemos el área de contacto. Profesor, pero la presión se va a calcular como la fuerza normal dividido con el área de contacto. O sea, lo que me falta calcular acá es cuánto vale la fuerza normal, porque ya tengo el área de contacto. Uy, 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 pero este bloque es de 80 newton de peso. Acá está. Oye, acá hay tensión, pero esta tensión, sí o no, es la misma por acá. Pero acá está el peso del bloque, que vale 20 newton. Y rápidamente entonces, solamente para él, la tensión es igual a 20. Oye, yo te pregunto, si acá la tensión es 20, ¿cuánto vale la fuerza normal? Fuerza normal más la tensión igual a 80. Entonces la tensión paso a restar. 80 menos 20, rápidamente la fuerza normal vale 60. Entonces voy a reemplazar acá 60 dividido con el área de contacto, que es 0,04. Uy, esto es conocido, ¿verdad? ¿Cuánto me sale la división? 1500 pascales. Ahora veamos la presión debido a los líquidos en reposo. Lo que estamos observando acá es un recipiente que contiene un cierto líquido y al fondo del recipiente una moneda. Oye, ¿qué va a ocurrir acá? Lo que va a suceder es que este líquido va a ejercer presión sobre la moneda y debido a toda esta columna de líquido que presenta una columna H. Pero en realidad lo que está haciendo el líquido es actuar sobre la moneda, pero todo su peso direccionado hacia la moneda. Entonces, ¿cómo determino la presión en el fondo? O la presión generada por el líquido sobre la moneda se va a calcular como el peso del líquido dividido con el área. Pero yo te pregunto acá, si tú multiplicas por H dividido con H, al multiplicar y dividir, mira, voy a hacer la multiplicación y división con H. Entonces sería la presión del líquido es igual a mg por H dividido con el área con H. Pero esto de acá, el área, esta área, es el área de la moneda por esta altura, ¿qué me da? El área por la altura, ¿sí o no es el volumen? Oye, entonces significa que esto se va a calcular como mg por H dividido con el volumen. Pero la masa entre volumen, tú ya lo conoces, es la densidad. Entonces significa que la presión del líquido a una profundidad H se va a determinar como la densidad del líquido, esto es densidad, multiplicado por la gravedad y multiplicado por H. Mira cómo se determina la presión del líquido a una profundidad H. Densidad, gravedad por la profundidad. Veamos un ejemplo por altura. Muy bien. Determina la presión que ejerce el agua en el punto A. Acá está el punto A. ¿Qué presión está ejerciendo el agua? Pero ¿cómo se calcula la presión? Densidad, gravedad por la altura, o sea, la profundidad. Te pregunto. Esto sería la altura, pero la altura desde el nivel libre del líquido. La profundidad desde el nivel libre. ¿Cuánto vale toda esta altura? Oye, si esto es 50 centímetros, entonces la acá sería 40 centímetros. Pero 40 centímetros es 0,4 metros. Entonces, la presión del agua, ¿en dónde?
en A. ¿Cómo se va a determinar? Como la densidad del agua, la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces reemplazamos presión del agua en A. Rápidamente me tienes que ayudar. Densidad del agua es 1000. 1000. Ahí está. Aceleración de la gravedad 10 y la altura 0,4, o sea 4 entre 10. Te vas y me queda 4000